Buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de nuestra lectura del libro La Tierra permanece, parte 2, capítulo 5. Con el correr del tiempo las inquietudes de ICH se atenuaron. La ausencia prolongada de los viajeros demostraba que habían llegado muy lejos. Si habían atravesado el continente tardarían aún en regresar, y no había por qué atormentarse. Se dejó arrastrar por otros pensamientos y otras preocupaciones. Había reorganizado la escuela, sentía que era su deber enseñar a los niños a leer, escribir y contar, para que se conservasen en la tribu las bases primeras de la civilización. Pero los desagradecidos escolares se revolvían en sus asientos y volvían unos ojos impacientes hacia las ventanas. No pensaban en otra cosa, advertía ICH, que correr por las faldas de la loma, jugar a los toros, pescar. Trataban inútilmente de atraerlos recurriendo a los sistemas pedagógicos más famosos de los viejos días. La talla en madera, único arte que practicaba la tribu, era herencia del viejo George. A pesar de su escasa inteligencia, George había logrado transmitir a los niños su afición a la ebanistería, y SH no tenía ninguna habilidad de esa especie, pero se le ocurrió utilizar aquel interés de los niños para sus propios fines. Les enseñó algunos principios de geometría y a servirse del compás y la regla para dibujar en la madera. Los niños mordieron el anzuelo, se entusiasmaron con los círculos, triángulos y hexágonos, y pronto esculpieron figuras geométricas. El propósito y SH talló con su cuchillo una vieja y gruesa rama de pino. Pero el entusiasmo se apagó pronto. Mover la hoja del cuchillo a lo largo de una regla de acero para obtener una línea recta era fácil y aburrido. Seguir el contorno de un círculo era más difícil, pero uno se cansaba pronto de ese trabajo maquinal y monótono. Una vez terminadas, ISH mismo debía reconocerlo. Las esculturas parecían malas imitaciones de los adornos que en otro tiempo se hacían a máquina. Los niños decidieron volver de nuevo a la fantasía y la improvisación. Era más divertido y las esculturas tenían mejor aspecto. El escultor más hábil era Wall, que leía a trompicones. Con mano firme grababa un friso de animales sobre la lisa superficie de una plancha sin necesidad de medidas ni de principios geométricos. Si sus tres vacas no cubrían el espacio disponible, añadía un ternero, y la obra guardaba, sin embargo, un perfecto equilibrio. Trabajaba con igual habilidad en bajo relieve, medio relieve o alto relieve. Los otros niños no le escatimaban su admiración. La estratagema de ISH terminó, pues, en un fracaso y se encontró otra vez a solas con el pequeño Joy. Joy no tenía ningún talento para la escultura, pero era el único que se había entusiasmado con las eternas verdades de las líneas y los ángulos. Un día ISH sorprendió al niño que cortaba triángulos de papel de diversas formas. Les recortaba luego los vértices y los ponía uno junto a otros para formar una línea recta. ¿Resulta? Preguntó ISH. Sí, tú dijiste que siempre resulta. Entonces, ¿por qué pruebas? Joe calló, pero ISH comprendió que el niño rendía así homenaje a las verdades inmutables y universales. Era un desafío a los poderes de la casualidad y el cambio. Y cuando estos tenebrosos poderes se declaraban vencidos, la inteligencia podía atribuirse a una nueva victoria. Y SH se quedó a solas con el pequeño Joy, en el sentido literal y el figurado. Cuando los otros escolares huían lanzando gritos de alegría, Joy se inclinaba sobre algún libraco con mayor aplicación aún, y hasta con un aire de superioridad. Los otros niños eran fornidos gigantes y superaban a Joy en todos los juegos al aire libre. La cabeza de Joy era demasiado grande para su cuerpo, o así le parecía a uno, pues se sabía que estaba atiborrada de conocimientos. Tenía unos ojos grandes y vivaces. Solo él, entre todos los niños, sufría de dolores de cabeza y frecuentes indigestiones. Y SH suponía que esos malestares eran origen nervioso, pero no podía recurrir a un médico clínico o un psiquiatra y debía contentarse con hipótesis. Pero Joy pesaba menos
que lo normal y cualquier ejercicio físico lo agotaba. Esto me preocupa, le decía ISH a M. Sí, convenía M, pero te alegra que se apasione por la geometría. Quizás es inteligente porque es débil. Sí, quizás tiene su alegría, pero me gustaría que fuese más robusto. No sé, me parece que te gusta tal como es. E ICH reconocía una vez más que M tenía razón. Sí, se decía, los mocetones no nos faltan, y aunque Joey sea debilucho o neurótico o pedante, en él se conservará la tradición intelectual. Joy seguía siendo, pues, el preferido de ICH. Veía en él la esperanza del futuro, le hablaba largamente y le enseñaba todo lo que sabía. Las horas de las clases siguieron arrastrándose mientras se esperaba el regreso de Dick y Puck. Hasta ICH las encontraba interminables. Aquel verano tenía 11 alumnos, a los que intentaba inculcar algunas nociones elementales. Las clases se daban en la sala de ICH y los niños venían de distintas casas. Se comenzaba a las 9 y se terminaba a las 12, con un largo recreo, y ICH había advertido que no podía exigirles más. No habiendo logrado dorarles la píldora de la geometría, enseñaba ahora aritmética, pero el enunciarles los problemas tropezaba con dificultades prácticas. Sí, Pedro levanta una cerca de 9 metros, decía el viejo libro. Nadie levantaba cercas ahora y había que explicarles para qué habían servido las cercas, algo bastante complicado. Trató entonces de interesarse en la matemática pura. Fracasó, pero se convenció por lo menos a sí mismo de que la matemática era la base misma de la civilización. Aunque no podía expresarlo claramente, la relación que había entre los números le parecía maravillosa. 2 y 2 eran eternamente 4 y nunca 5. Probó entonces con la geometría, materia que dominaba. Los niños se divertían en dibujar mapas de los alrededores, pero nadie se interesó en la geometría del mundo. Tuvo un poco más de éxito con la historia y la antropología. Les habló del desarrollo del hombre, ese luchador que lentamente, durante miles de años, había creado y aprendido, y a pesar de sus errores, sus crueldades, había llegado, antes de la catástrofe, a ofrecer el espectáculo de una magnífica victoria. Los niños escucharon con cierto entusiasmo, y S.H. insistió entonces en la lectura y la escritura, llaves del saber, pero solo Joy era aficionado a leer, y dejaba atrás a todos sus condiscípulos. Entendía rápidamente el significado de cualquier palabra y hasta el significado de los libros. A pesar de los respectivos fracasos, ISH redoblaba sus esfuerzos y aprovechaba cualquier ocasión para estimular el interés de sus alumnos. Un día, luego de una excursión más larga que de costumbre, los niños llevaron a la escuela unas nueces de una especie bastante rara. ISH vio enseguida un pretexto para dar una lección de historia natural, que los niños escucharon complacidos. Ordenó a Wal que fuese a buscar 2 piedras para romper la gruesa cáscara. Wal trajo 2 ladrillos. En su pobre vocabulario no había diferencia entre piedras y ladrillos. ISH no lo corrigió, pero pensó que si intentaba romper las nueces con aquellos ladrillos podía aplastarse un dedo. Miró alrededor y vio el martillo sobre la chimenea. Tráeme el martillo, Chris, le dijo al niño más cercano. Habitualmente, Chris inventaba cualquier excusa para dejar su asiento, pero esta vez no se movió. Miró a sus vecinos Wall y Weston con aire embarazoso y asustado. Tráeme el martillo, Chris, repitió ICH, pensando que el niño distraído solo había oído su nombre. No, no, quiero, balbució Chris. Chris, de 8 años, no lloraba fácilmente, pero esta vez apenas podía retener las lágrimas, y SH no insistió. Tráeme el martillo cualquiera de vosotros, dijo. Weston se volvió hacia Wall y Bárbara y Betty, las dos hermanas, se miraron, eran los mayores. Los 4 abrían mucho los ojos, pero no hicieron ademanes de levantarse. Los más pequeños tampoco se movieron, pero ICH notó que se hinchaban furtivas ojeadas. Intrigado, ISH deseó evitar una escena, e iba a dejar su silla cuando ocurrió un incidente singular.
Joy se levantó, fue hacia la chimenea. Todos los niños lo siguieron con los ojos. En la habitación había un silencio de muerte. Joy se detuvo ante la chimenea, estiró la mano y tomó el martillo. Una niñita lanzó un grito. Siguió un silencio y Joy volvió, le entregó el martillo a su padre y se sentó otra vez. Nadie había pronunciado una palabra y los niños contemplaban a Joy con la boca abierta. Y ese H quebró el silencio rompiendo una nuez de un martillazo. La tensión, cualquiera que fuese su causa, se disipó enseguida. Al mediodía, luego de despedir a sus alumnos, y ese H pensó en el incidente y descubrió sobresaltado que era un caso de superstición pura. Los niños veían en el martillo un símbolo misterioso y místico del lejano pasado. Solo se lo empleaba en las grandes ocasiones, y el resto del tiempo descansaba en la chimenea. En general nadie lo tocaba, salvo ISH. Bot mismo, recordó ahora ISH, se lo había llevado de una mala gana el día que fueron a buscar el jeep. Era, a los ojos de los niños, un emblema todopoderoso. Desgraciado el imprudente que osara tocarlo. Al principio quizás había sido una simple broma, pero luego la idea había sido tomada en serio. H comprendió otra vez que Joy se distinguía de los otros. Joy no podía estar seguro de que el martillo H no fuese como los otros martillos, pero su superstición alcanzaba un nivel más elevado. Le complacía creer que participaba de las funciones sagradas de su padre. ¿No leía acaso como él? Hijo del gran sacerdote, hijo del elegido, podía impunemente tocar las reliquias que fulminarían a otros. Hasta era capaz de haber alimentado el temor de sus amigos para darse importancia. Sería fácil, pensó H, destruir aquella tonta superstición. Pero al empezar la tarde, su certidumbre se transformó en duda. Los niños jugaban ante la casa, en la acera, saltaban de una losa a otra cantando a voz en cuello una vieja cantinela. Y ese H la había oído a menudo en los viejos días. Las palabras no significaban nada, era solo una cantinela infantil, y los mismos niños no tardaban en reírse. Pero, ¿no les parecía ahora una fórmula mágica? Era aquella una sociedad sin tradiciones y no había posibilidad de que la lectura les resucitase. Sentado en un sillón en la sala, oía a los niños que jugaban y cantaban. Observó el humo del cigarrillo que subía en volutas y recordó otros perturbadores ejemplos de superstición. Ersa llevaba siempre en el bolsillo una moneda con la esfinge de la reina Victoria, y para los niños no era sin duda muy distinta del martillo. Molly se pasaba el día tocando madera. H recordó, no sin inquietud, que los niños la imitaban. ¿Comprenderían un día que era una costumbre pueril, que no podía conjurar la mala suerte? Sí, concluyó de mala gana. El problema era grave. En los viejos días las creencias de los niños de una familia o un pequeño grupo de familias tenía importancia, pero el contacto con otras creencias traía cierto equilibrio. Por otra parte, habían muchas tradiciones, el cristianismo, la civilización occidental, el folclore indoeuropeo, la cultura angloamericana, y nadie para bien o para mal podía sustraerse a esas influencias. Pero ahora aquel tesoro humano se había perdido. 7 sobrevivientes. Evie no contaba, no había bastado para salvarlo, y durante mucho tiempo la tribu solo había sido un grupo de padres y niños, sin generaciones intermedias. Los padres habían enseñado a jugar a los pequeños. La tribu era, pues, maleable, y podía cambiar con cualquier influencia. Era una ventaja, pero también una responsabilidad y un peligro. Sería peligroso, por ejemplo, H se estremeció, permitir que actuara en la tribu alguna fuerza nefasta, un demagogo no encontrar la oposición. Aunque evidentemente H sonrió con una mueca, los niños no se habían mostrado muy maleables como escolares. En cuanto a la superstición, reemplazaría quizás a la religión ausente. Los niños parecían sentir la necesidad de creer en algo sobrenatural y hasta quizás tenían el deseo inconsciente de encontrar una explicación al origen de la vida. Algunos años antes había organizado servicios religiosos que pronto parecieron una absurda parodia.
los habían interrumpido, pero quizás habían cometido un error. Y SH comprendió más claramente que nunca que podía fundar una religión. Su palabra era ley. Con un poco de insistencia podía grabar cualquier idea en la mente de sus alumnos. Podía decirles que Dios había hecho el mundo en 6 días. Lo creerían. Podía declarar como en la antigüedad leyenda india que el mundo era obra de un viejo coyote. Lo creerían. Pero, ¿qué podía enseñarles sinceramente? Una de las teorías de su profesor de cosmogonía la aceptaría sin resistencia, aunque la tradición cristiana o la leyenda india fuesen más poéticas y atrayentes. En realidad, cualquier sistema podía dar origen a una religión. Otra vez, como hacía 20 años, rechazó la idea. No podía renegar de su sincero escepticismo. Más vale, pensó, recordando alguna de sus lecturas, no creer en Dios que tener de él una idea indigna. Encendió otro cigarrillo y se hundió en el sillón. Sin embargo, había allí un vacío. Si no se lo colmaba, en 3 o 4 generaciones sus descendientes evocarían quizás los demonios, obedecerían servilmente a presuntos brujos, practicarían los ritos de la antropografía, el vudú, el chamanismo, los tabúes se extenderían entre ellos. Se sobresaltó. Sí, la tribu tenía ya sus tabúes, y sin quererlo, él mismo había sido el instigador. El caso de Evi, por ejemplo, lo había discutido hacía tiempo con Em y Efra. Los pequeños que Evi podía dar a luz serían siempre una carga para la tribu, y ahora ella era para los muchachos algo así como una intocable. Evi, de cabellos rubios y grandes ojos azules, era quizás la muchacha más hermosa de la tribu, pero sabía ICH ninguno de los jóvenes se había acercado a ella. No temían ser alcanzados por un rayo. No, simplemente nunca se les había ocurrido. No se necesitaba ninguna ley. Evi era tabú. Había otro problema parecido. Temiendo que los celos terminaran en desórdenes, habían hecho de la fidelidad conyugal más que una virtud, una necesidad. Los jóvenes se casaban en la Erra, como Vígamo, no había tenido discípulos. La fidelidad era ciertamente una ventaja en aquellas circunstancias, pero se la aceptaba más como una cuestión de fe que de razón. La primera infracción, y seguramente la habría, podía conmover terriblemente a la tribu. Tercer ejemplo, aunque de menor importancia, la biblioteca universitaria era tabú y se la consideraba un templo sagrado. Un día, cuando los muchachos eran pequeños y SH los había llevado a pasear, y habían llegado así al parque universitario, mientras él dormía la siesta, 2 de los niños habían desclavado una madera que reemplazaba un vidrio roto. Habían entrado en la sala de lectura y jugando habían tirado algunos libros al suelo. Aterrado ante esa profanación del santuario del pensamiento, ISH los había castigado de tal modo que más tarde no podía recordarlo sin vergüenza y remordimiento. Su furia y su horror, sin proporción con los destrozos, había producido más efecto que los golpes. Advertidos por sus mayores, los otros niños habían respetado desde ese entonces la biblioteca. Con gran satisfacción de ISH, solo ahora descubría qué clase de temor los alejaba del edificio. Había un cuarto ejemplo, que lo llevó al punto de partida. Se incorporó y se acercó a la chimenea. El martillo estaba allí donde lo había dejado. No le había pedido a nadie, ni siquiera a Joy, que lo volviera a su sitio. El martillo estaba allí, en equilibrio sobre la cabeza de acero herrumbrado, de 2 kilos, y ese H lo tenía desde hacía años. Lo había encontrado poco antes que lo mordiera la serpiente de cascabel. Era pues su más viejo amigo, anterior a En y Erra. Lo examinó con curiosidad y atención. El mango estaba estropeado. Mostraba las huellas del tiempo y un golpe que había recibido antes que H lo encontrase. ¿Qué madera era aquella? No lo sabía, quizá fresno o nogal, más probablemente nogal blanco. Lo más simple, concluyó de manera impulsiva,
sería deshacerse del martillo, arrojándolo al mar, por ejemplo. No, eso sería tratar los síntomas y no la enfermedad. Los niños no se librarían así de la superstición, que podría fijarse sobre otros objetos y tomar formas más siniestras. La destrucción del martillo sería quizás una lección simbólica, pues probaría que era solo una herramienta desprovista de poder. Pero, ¿cómo lograrlo? Quemar el mango sería fácil, pero no podría destruir la cabeza. Podía recurrir a unos ácidos, mas los niños pensarían que deseaba librarse de un enemigo peligroso. H. tuvo entonces la impresión de encontrarse ante un objeto de maléfico poder. Si aquella unión de madera y acero reunía todas las cualidades necesarias para convertirse en un símbolo, solidez, permanencia, entidad, la significación fálica era evidente, como no se le había ocurrido nunca darle un nombre. Los hombres se complacían en personificar las armas, que son, de algún modo, emblemas de fuerza. Dureldad, por ejemplo, ya se conocía el martillo como atributo divino. Thor, y habría otros seguramente, y no había que olvidar a aquel rey franco que había rechazado a los sarracenos y al que sus guerreros apodaban Martel, Carlos del Martillo y S.H. del Martillo. Cuando los niños llegaron a clase a la mañana siguiente y S.H. prefirió no tocar el asunto de la superstición. Esperaría el momento propicio, observándolos atentamente un día o dos o una semana, y sobre todo sondearía los pensamientos de Joy. Pasaron algunas semanas e H. concluyó que Joy no era como los otros. Había cumplido 10 años aquel verano. Su precocidad dejaba a veces una triste impresión. Era como se decía en otros tiempos, demasiado grande para sus pantalones. Por la edad se encontraba entre Wally Weston, de 12 años, y Chris, de 8, pero buscaban siempre la compañía de los mayores. Le costaba sin duda competir con muchachos de mayor desarrollo físico. En cuanto a Josey, su hermana melliza, la hacían a un lado con ese desprecio que los niños de su edad muestran por las niñas. Josey, por otra parte, carecía de dones intelectuales. De ese modo, Joy comprobó, y S.H. tristemente, vivía en una continua tensión nerviosa. Sus camaradas no osaban tocar la herramienta, pero había creído natural que Joy se expusiera al peligro, o quizás lo creían invulnerable. Y S.H. recordaba haber leído que los salvajes atribuían a algunos de ellos una fuerza sobrenatural. Maná, así llamaban a esa fuerza los antropólogos. A los ojos de los niños, Joy estaba protegido por el maná y Joy se imaginaba al abrigo de todo peligro. Y S.H. no dejaba de advertir ciertamente los defectos de Joy, pero podía aún en todas sus ponía en él todas sus esperanzas. Joy representaba el futuro. La civilización era obra de la inteligencia humana, y sólo la inteligencia lograría resucitarla un día. Y Joy tenía inteligencia, y hasta era posible que tuviese también aquel otro poder. El maná no era quizás más que una invención de mentes primitivas. Sin embargo, aún los pueblos más evolucionados reconocen a ciertos hombres, marcados por el destino como jefes indiscutidos, y nadie había explicado nunca ese misterio. ¿Joy se había elegido por el destino? Y S.H. se lo preguntaba a menudo. No lo sabía, pero fue convenciéndose cada vez más. Y al fin del verano creía ver ya en Joy el signo de los elegidos. Pero aunque rechazara la idea de la predestinación o el maná, solo Joy indudablemente era capaz de alzar la antorcha que alejaría las tinieblas. Solo él era capaz de recoger el tesoro de tradiciones humanas y transmitirlo a sus descendientes. Pero Joy no se distinguía únicamente en la adquisición de conocimiento. A la edad de 10 años tenía sus propias experiencias y hacía sus propios descubrimientos. Había aprendido a leer casi solo, aunque desde luego su genio solo se revelaba en el terreno de la experiencia infantil. Los rompecabezas, por ejemplo, los niños entusiasmados de pronto con los juegos de paciencia habían desvalijado las tiendas,
y SH, que se entretenía mirándolos, comprobó que Joy era menos hábil que los otros. Parecía carecer de sensibilidad para las formas y trataba de juntar piezas que indudablemente no podían adaptarse. Sus camaradas no le ocultaban su indignación. Joy, humillado, abandonó durante un tiempo el juego. Pero de pronto se le ocurrió algo. No se guiaría por las formas, sino por los colores. Logró armar así su rompecabezas con mayor rapidez que los otros. Confesó orgullosamente el secreto de su éxito, pero los otros rehusaron adoptar el sistema. ¿Para qué?, preguntó Weston. Tu método es más rápido, pero menos divertido. No tenemos prisa. Sí, añadió Betty. No tiene gracia juntar primero los pedazos amarillos, luego los rojos, luego los azules. Joy no supo qué replicar, pero H. leyó en el fondo de sus pensamientos. En verdad, la rapidez no era una de las reglas del juego, pero Joy se complacía de hacer un trabajo rápido y bien. Prefería correr a caminar. Parecía tener ese espíritu de empresa y competitividad que había distinguido alguna vez a sus antepasados. Poco hábil en distinguir las formas, sin vigor físico, había recurrido a su inteligencia. Usaba la cabeza, como se decía antes. Solo la edad de Joy hacía notable el descubrimiento, pero H. no dejaba de decirse complacido que el niño había intuido las leyes de la clasificación, instrumento fundamental del progreso humano. La clasificación era la base de la lógica y del lenguaje con nombres, verbos que agrupan y separan objetos y actos. Gracias a la clasificación, el hombre había podido ordenar el aparente desorden del mundo físico. Y Joy apreciaba realmente el lenguaje. No sólo se servía de él para expresar deseos y sentimientos, le parecía el entretenimiento más apasionante. Hacía juegos de palabras y buscaba rimas, las adivinanzas lo fascinaban. Un día H. lo oyó mientras planeaba una adivinanza a los otros niños. La inventé yo mismo, dijo Joy orgullosamente. ¿En qué se parece un hombre, un toro, un pez y una serpiente? En que todos comen, le dijo Betty maquiavélicamente. Eso es demasiado fácil, dijo Joy. También los pájaros comen. Los niños pensaron un momento y luego buscaron otra distracción. Con la amenaza de perder su auditorio, Joy se apresuró a decir: se parecen en que ninguno tiene alas para volar. En el primer momento H. no descubrió nada extraordinario en esa adivinanza, pero luego, pensando, le asombró que a un niño de 10 años le hubieran llamado la atención semejanzas negativas. Una vieja definición le vino a la memoria. El genio es la capacidad de ver lo que no hay. Claro, esta definición del genio, como tantas otras, no era muy exacta, pues podía incluir también a los locos. Sin embargo, encerraba cierta verdad. Los grandes pensadores habían intuido un mundo que no se revelaba siempre y lo habían buscado hasta descubrirlo. El primer requisito para hacer un descubrimiento, a no ser que se cuente con la casualidad, es indudablemente notar que algo falta. Joy tuvo otra aventura aquel verano. Un día volvió a la casa tambaleándose, oliendo alcohol. Se descubrió más tarde que había visitado con Watt y Watson una licorera de la zona comercial. Era un peligro ya previsto por H. Una vez se había puesto a vaciar las botellas de un depósito. Al cabo de una hora comprobó que las reservas apenas habían disminuido. La tarea era enorme y los niños deberían resistir la tentación. Algo similar le había ocurrido a él en su juventud. Su padre había tenido siempre un poco de whisky, coñac y jerez, y a H. poco le hubiese costado hacer una visita clandestina al aparador. Se había abstenido, y ahora sus hijos y nietos no parecían mostrar tampoco gran interés en vaciar botellas. El alcoholismo era un dios ignorado en la tribu. La vida era tan sana y simple que no había necesidad de estimulantes. O quizás el alcohol había perdido su atracción por estar al alcance de todos. Joy e H. se alegró. No había bebido mucho y no parecía enfermo, ni muy borracho.
Evidentemente había alardeado otra vez ante los niños mayores y había logrado impresionarlos. Walt y Weston no habían salido tan bien de la aventura. Sin embargo, Joey estaba un poco marcado y no protestó cuando lo mandaron a la cama. Y ese H aprovechó la ocasión para hablarle de los peligros de la vanidad. El niño lo miraba con sus ojos grandes e inteligentes. Entendía a pesar del alcohol y su mirada parecía decir, nos entendemos, sabemos muchas cosas, no somos como los otros. En un repentino impulso de ternura, H le tomó una manita. Los ojos de Joey se iluminaron de alegría. H comprendió que a pesar de sus fanfarronadas, su hijo era un niño tímido y sensible como había sido él. Si su temeridad no era más que una forma de la timidez. Joey, pequeño, dijo de pronto, ¿por qué te esfuerzas tanto? Weston igual tienen 2 años más que tú. No te atormentes, dentro de 10 años, 20 años, los habrás dejado muy atrás. El niño sonrió, pero H no se engañaba. Joy sonreía al sentir el cariño de su padre, no por lo que éste pudiera haberle dicho. A los 10 años se vive en el presente y los años futuros se pierden en una brumosa lejanía. Inclinado sobre Joy, H vio que los grandes ojos parpadeaban con el alcohol y el sueño. Se sintió inundado otra vez por el amor a su hijo. Es el elegido, pensó. Él llevará la antorcha. Los párpados de Joy se cerraron. El padre se quedó a la cabeza de la cama, con la manía en su mano. Luego, quizá porque el sueño es imagen de la muerte, sintió un repentino temor. Caprichos del destino, pensó. Amar es exponerse a sufrir. Hasta ahora los hados lo habían favorecido. Joy, aquella manita era tan frágil. Sentía bajo sus dedos un pulso débil y rápido. Cualquier cosa podría detenerlo. Un niño tan débil, con un alma demasiado ardiente. ¿Qué posibilidad tenía de llegar a ser hombre? Sin embargo, de él, y solo de él, dependía el futuro. Necesitaba crecer en edad y sabiduría y vivir. Entre el sueño y la realidad se interpone el azar. Un cíclope detiene el corazón, un cuchillo hiere, un caballo tropieza, el cáncer roe las carnes, enemigos aún más sutiles atacan disimuladamente. Entonces, sentados alrededor del fuego, a la entrada de la caverna, los sobrevivientes se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Ya no está aquí para guiarnos. O mientras doblan las campanas se reúnen en la plaza y murmuran, el destino ha sido cruel al llevárselo. ¿Quién nos aconsejará ahora? O se encuentran en una esquina de la calle y suspiran, es una gran desgracia, nadie merece ocupar su lugar. Todo a lo largo de la historia esta misma queja. Si esta enfermedad no hubiese atacado al joven rey, si el príncipe viviese, si el general no hubiese sido tan temerario, si el presidente no se hubiera agotado. Entre los sueños y la realidad, la frágil barrera de una vida humana. Las nieblas se disiparon otra vez y volvió el calor. ¿Cuántas veces, pensó H, ha desfilado ante mí el cortejo de los meses? He aquí otra vez el tiempo de la sequedad y la muerte. El dios Pan ha exhalado su último suspiro. Pronto caerán las lluvias y verderán las lomas. Y una mañana veré desde el porche que el sol se pone muy lejos en el sur. Entonces todos dejaremos las casas y yo grabaré otros números en la roca. ¿Y cómo bautizaremos el año? Dick y Bob volvieron pronto. Los remordimientos atormentaban aún a H y se reprochaba a menudo haber dejado partir a los muchachos, aunque había tenido tiempo de acostumbrarse a su ausencia, y su ansiedad se había atenuado un poco. Además, otras inquietudes, otros remordimientos lo acosaban continuamente. Los niños, sus supersticiones y sus ideas sobre la religión. No será difícil, había pensado H, restablecer la verdad, pero ya había pasado el verano. ¿Tenía miedo de hablar? ¿Deseaba que los niños vieran en Joy a una especie de brujo? ¿No desearía en lo más hondo de sí mismo que pensaran en el H como un dios?
Al fin y al cabo, no a todo el mundo se le ofrece esa tentadora oportunidad, y si no era Dios, podría ser al menos un semidios o un mago. Desde el incidente del martillo, observaba con curiosidad cómo se conducían con él los pequeños. A veces dominaban el respeto y el temor. Había maná en él, más aún en el Joy. Podía realizar notables proezas. Conocía el sentido de la palabra más rara y el secreto de los números. Por algún mágico poder sabía cómo era el mundo del otro lado del horizonte, del otro lado de los puentes, y sabía también que había islas en el mar más allá de las rocas de los farallones, en que los días claros se perfilaban contra el cielo. Y S. H. comprendió que aquellos niños eran más simples e ingenuosos que cualquier criatura de los viejos días. Ninguno de ellos había visto aún más de unas pocas decenas de seres humanos. Eran felices, pero con la felicidad de unas escasas y agradables experiencias indefinidamente repetidas. No había para ellos cambios imprevistos, esos cambios que en otro tiempo alteraban los nervios de los pequeños, pero que a la vez les aguzaban la inteligencia. No era raro que creyesen ver en él a un ser sobrenatural, que no pertenecía totalmente a la tierra y que lo miraban a veces con un temor reverente. Por otras veces, más a menudo, solo era para ellos el padre, o el abuelo o el tío ISH, que había conocido toda la vida, y que en otro tiempo se había puesto a cuatro patas para jugar con ellos. No les inspiraba entonces mucho respeto, y los mayores si lo consideraban un viejo chocho, y aunque lo temiesen, se burlaban de él. 8 días después del incidente del martillo le pusieron un clavo en la silla, la broma clásica de los escolares, y otra vez dejaron la clase conteniendo la risa. H. descubrió que le había prendido a la chaqueta una cinta blanca que colgaba como una cola. Y H. aceptaba buenamente esas bromas y no intentaba descubrir al culpable. La familiaridad de los niños lo divertía, pero no podía dejar de sentirse algo molesto. Que lo tomen a uno por un héroe o un dios es siempre agradable, pero se le pone a un dios un clavo en la silla o se le prenden trapos en la espalda. Sin embargo, H. reflexionó y comprendió que las dos utilidades no eran incompatibles y sin precedentes. Es raro ser un dios. Los sacerdotes traen a tu altar un buey de dorados cuernos y lo inmolan de un hachazo. El sacrificio te satisface, pero luego separan la cabeza, los cuernos y la cola, envuelven en el cuero las entrañas, queman en el altar esas pestilencias y se regalan con los mejores trozos. El engaño no pasa inadvertido y excita tu ira divina. ¿Lanzas entonces tus rayos, juntas tus nubes más negras? No, piensas en mi pueblo, un pueblo de hombres gordos, orgullosos e insolentes. ¿Querrías que tu pueblo fuese flaco y humilde? El año próximo, si estalla una epidemia, los sacerdotes quemarán el buey entero, quizás varios bueyes, y tú te contentarás con un débil trueno que se pierde en la gozosa algarabía del festín. No soy estúpido, les dices a tus hijos, pero hay momentos en que un Dios debe parecer estúpido. Y te preguntas si haces bien en confesar un secreto. Quizás hubiera sido mejor aplastarlos contra una montaña. Esos dones que tienen a su alcance son demasiado peligrosos. Vosotras también, divinidades terribles que exigen sacrificios humanos, de cuando en cuando cerraréis los ojos. Ah, es magnífico y horrible. Los gemidos de las víctimas, los gritos de su mujer y las hachas de los verdugos. Allí yace, cubiertos de sangre, con la lengua fuera. Ha sufrido una muerte espantosa. Pero de pronto el muerto se levanta y baila con los otros, y su sudor lava la pintura roja de los muros. Entonces tú, el Dios terrible, recurres a tu sabiduría y recuerdas solo la fingida muerte, aunque hasta los tontos del pueblo se ríen de ti. No, es inútil poster- posternarse en el barro y besar la tierra. Una ligera inclinación de cabeza es suficiente. Sin embargo, no sin aprensión, y H. decidió intentar una experiencia. Quizás había dado demasiada importancia al incidente del martillo, y bien ya se vería. Eligió con cuidado el momento, los últimos minutos de clase.
Si ocurría algo embarazoso podía batirse en retirada. Encauzó la conversación según sus planes y al fin preguntó con tono indiferente: ¿Y cómo crees que se hizo todo esto? E hizo un vago y amplio ademán: el mundo entero. La respuesta no se hizo esperar. Era Weston quien hablaba entonces, pero expresó la opinión de todos. Bueno, lo hicieron los americanos. Y ese H contuvo la respiración. Sin embargo, comprendió. Era fácil encontrar la raíz de la idea. Cuando un niño preguntaba quién había hecho las cosas, las calles o las conservas, los padres le respondían siempre: los americanos. Hizo otra pregunta: ¿y qué saben de los americanos? ¿O los americanos eran la gente antigua? Esta vez sí ese H tardó en comprender. La gente antigua no era solo gente vieja, sino también seres sobrenaturales de otro mundo. Era el momento de aclarar el problema. Yo era, empezó a decir, y se detuvo, pues no había razón para emplear el pasado. Yo soy un americano. Al pronunciar estas palabras tan simples sintió un cierto orgullo, como si en ese momento las banderas flotasen al viento y se oyeran el canto triunfal de las fanfarrias. En otro tiempo había sido un honor ser americano. No se trataba de amor propio, sino de un sentimiento de confianza y seguridad, y fraternidad con millones de otros hombres. Sin embargo, ahora había titubeado. Siguió un silencio e H sintió que todos los ojos se clavaban en él y comprendió que su explicación había echado leña al fuego. Había querido decir simplemente que los americanos eran seres de carne y hueso y había tratado de decir: miradme, soy H, padre y abuelo de alguno de vosotros. Me he puesto a cuatro patas para jugar con vosotros. Me habéis tirado del pelo. Oh, soy simplemente H, y cuando digo que soy un americano, quiero decir que no habéis en ellos nada de sobrenatural, eran solo hombres. Tal había sido su pensamiento, pero los niños habían interpretado mal sus palabras. Yo soy un americano, había dicho, y los niños habían inclinado la cabeza pensando: sí, claro, eres un americano. Sabes cosas extraordinarias que nosotros, humildes mortales, no podemos conocer. Nos enseñas a leer y escribir, nos describes el mundo, juegas con los números, llevas el martillo. Sí, es evidente. Otros seres como tú hicieron el mundo. Eres el último sobreviviente de la vieja raza. Eres un viejo del otro mundo. Sí, es cierto, eres un americano. Y ese H miró impotente a su alrededor. Reinaba un silencio de muerte. De pronto, Joy le sonrió como diciéndole: hay algo común entre los dos. Yo soy como un recuerdo de los viejos días. Sé leer, entiendo los libros, toco el martillo y no me pasa nada. Y ese H se alegró de haber hecho la pregunta poco antes de mediodía. Ya no habría más preguntas ni respuestas. Es la hora, gritó. La clase ha terminado. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo 5 de la parte 2 del libro La Tierra Permanece. La verdad, me gustó mucho este capítulo, ha sido de los mejores capítulos que he leído del libro. Ya cada uno sacará sus propias conclusiones y las propias ideas y pensamientos que deje este capítulo en cada quien. Muchas gracias por escucharme, recuerden por darle me gusta a los audios, compartirlos. Más adelante continuaremos con nuestra lectura. Gracias y hasta la próxima.